días, querida familia de Nido de Vida. Bienvenidos a nuestro seminario, bienvenidos a nuestra conferencia como todos los sábados. De parte de este servidor y de parte de todo el grupo ministerial en cabeza de los pastores Víctor y Nancy, te mandamos un fuerte abrazo y le damos a Dios gracias por tu vida. Gracias porque estás conectado, gracias porque estás buscando la respuesta en el que tiene la respuesta, porque Él conoce cada problema que tienes en tu vida, porque Él conoce cada aflicción, porque Él conoce cada vacío, porque Él te creó. Entonces le damos gracias a Dios por este momento especial que está permitiendo. Y como todos los sábados, hoy tendremos a nuestros invitados especiales, a los pastores Víctor Vergara y la pastora Nancy Mendoza de Vergara, donde nos estarán hablando de un tema súper importante como todos los sábados, que tiene la dirección de nuestro Padre Celestial, que se llama Combatiendo los enemigos del matrimonio. Es importante que tú entiendas, querida pareja, querida familia, querido hermano, que dentro del matrimonio tiene unos enemigos directos, unos enemigos internos, unos enemigos externos, que Dios nos da la oportunidad y nos da las herramientas de saber confrontarlos y de saber afrontarlos. Y en este día te daremos las herramientas, te daremos de qué manera Dios nos blinda para que tengamos las herramientas de un soldado para contraatacar y para poder protegernos de todos esos problemas que se pueden presentar en el matrimonio. Así que, querida familia de Nido de Vida, antes de seguir con esto, vamos a colocar en manos de nuestro Dios esta enseñanza del día de hoy. Pero antes de eso, como siempre, te doy unos consejos. Busca una buena compañía ahí donde estás. Busca un buen lugar donde puedas escuchar y trata de eliminar todo elemento distractor, llámese computador, llámese un celular, llámese algo que tengas al frente. Dios quiere que coloques toda tu atención en esta enseñanza, porque encontrarás respuesta que estás buscando desde hace mucho tiempo. Así que, mi querido hermano, cierra tus ojos donde estás. Vamos a colocarle este momento especial a Dios. Padre Celestial, te damos gracias por este momento, Papito Dios, por este sábado, por esta semana. Te damos gracias por nuestra familia. Te damos gracias por cada cosa que nos has permitido vivir, sea buena, sea mala, sea excelente. Sabemos que lo que aman a Dios, todo le viene para bien. Sabemos que cada cosa que nos sucede tiene un propósito divino. Padre, te alabamos y te bendecimos en esta noche. Te damos gracias por el Ministerio Nido de Vida. Te damos gracias por cada pareja que se encuentra conectada detrás de esa pantalla. Padre, también queremos pedirte que perdones nuestros pecados, que limpies nuestra alma y nuestro corazón. Sabemos que tú eres el único que lo puedes hacer. Tú dices en tu palabra que si nos arrepintiéramos de corazón, tú nos perdonarías, Padre Celestial, porque a través del Espíritu Santo, a través de Jesús de Nazaret, tú nos puedes santificar para llegar limpios ante ti y recibir la enseñanza que tienes para hoy. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, también, y te pedimos, Padre, por nuestros pastores, por el pastor Víctor, la pastora Nancy, que los guardes, los mantengas y los cubras con tu mano, Señor, con tu manto, Señor, que la sangre poderosa de Jesús y de Cristo Jesús esté sobre ellos, que nada ni nadie los pueda tocar, y que hoy, a través del Espíritu Santo, ellos sean ministrados y tocados, para que cada palabra y cada enseñanza que ellos hoy puedan sacar de su boca venga directamente del corazón tuyo, Señor. Padre, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias por este momento, Señor. Sabemos que hay muchas preguntas detrás de esa pantalla. Muchas personas y parejas que están buscando la dirección, que están buscando una palabra de refrigerio, que están buscando una salida a ese conflicto que no han podido encontrar. Pero hoy tú les dices, Señor, a esas parejas que tú tienes la respuesta para ello, que lo han buscado en medio de muchas situaciones, han ido a muchos lugares y no han encontrado la respuesta, pero que en ti está la gran respuesta, Señor, porque tú dices que nos ocupemos de las cosas del reino, que tú te ocupas de las de nosotros. Eso es una promesa que tú nos has hecho, Señor, y estamos aquí buscando tu dirección. Padre, ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia de cada pareja que está detrás de esa pantalla. Quita de ellos todo síntoma, Señor. Quita de ellos toda actitud de falta de perdón.
toda actitud de arrogancia, Señor. Quita, Señor, todo espíritu de rebeldía, todo espíritu de contienda, Señor. Lo declaramos sin poder y autoridad sobre cada pareja que está ahí sentada escuchando este seminario, Padre. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Padre, y te damos toda la gloria y la honra a ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Por favor, mantente aquí. Debo ser tu autor. Mucho después de la quisiera crecer como aquel. Pásenme lo hermoso de esta vez y dirán que regresé a mí. Yo también quisiera embellecer como aquel.
Hoy queremos compartirles un tema muy importante para todas las parejas. Su título es Combatiendo a los enemigos del matrimonio. El matrimonio es un pacto realizado entre un hombre y una mujer. Fue creado por Dios desde el principio de los tiempos para que esa pareja cumpliese determinadas funciones y de esa manera se cumpliera un propósito que Él tenía para toda la humanidad. Pero para que la pareja lograra este objetivo, Dios le entregó una serie de ordenanzas bíblicas, las cuales le van a dar dirección a sus conductas, de tal manera que las va a capacitar para que puedan ser buenos esposos, buenos padres y puedan fundar una familia funcional. Así es. Cuando la pareja conoce estos principios bíblicos y los sigue, los acata y los cumple, está protegiendo a su matrimonio de la destrucción. Porque cada uno de estos principios forma una muralla de protección alrededor de su familia que no permite que sus enemigos entren a destruirla. Así es. Y esto, cuando la pareja está con una familia protegida por los principios bíblicos, esta protección le va a garantizar el cumplimiento del plan de Dios para la familia. Dios tiene un plan perfecto para la familia, porque Dios en su sabiduría lo hizo perfecto. El problema que vemos en la actualidad y a través de todos los tiempos es que las parejas, algunas desconocen este plan y por no conocerlo, tienen sus propios planes que desafortunadamente muchas veces no les dan resultado y les traen conflictos y división. Pero otro problema es que las parejas que conocen este plan muchas veces no quieren asumirlo y terminan desobedeciendo este plan y haciendo sus propios planes e igualmente van a terminar en conflictos, en división, en separación. Entonces, como podemos ver, cuando la pareja no acata el plan de Dios, tiene conflictos. Pero además se le suman otros. Y es la aparición de ciertos enemigos del matrimonio que también entran a obstaculizar el normal desarrollo de la familia. Estos enemigos a veces los estamos viendo, pero no los identificamos, no sabemos que son enemigos. Porque son enemigos internos, que hacen parte de nosotros mismos, que hacen parte de nuestra personalidad y no nos damos cuenta. Y hay otros enemigos que son externos, que tampoco a veces nos damos cuenta y forman parte de nuestro diario vivir. Pero estos enemigos deben ser descubiertos, combatidos y eliminados por la pareja con la ayuda del Señor. Entonces, vamos a hablar sobre todos los enemigos que tiene el matrimonio. Sí, Además de lo que acabo de decir, ¿qué enemigos conoces tú? demasiado. Demasiado. Mira, podríamos decir que hay dos grandes conjuntos de enemigos en el matrimonio, como para darle mayor facilidad a la explicación y entenderlo mejor. El primero son los enemigos internos, que son los que provienen de la personalidad de los cónyuges. Enemigos que nosotros producimos, nosotros como cónyuges estamos generando en nuestra interacción. De esto vamos a hablar más adelante en detalle. Y hay otros enemigos que son enemigos externos, que provienen del mundo espiritual, el mundo material que rodea al matrimonio. Muchas veces las parejas le echan mucho las culpas a lo externo, pero generalmente lo que más produce los problemas son los enemigos internos, lo que produce la misma pareja. Esas condiciones de las que tú hablabas para que se dé todo eso que tú decías, ¿verdad? Para poder llegar a eso que queremos de ser parejas funcionales, que ser parejas que cumplan el plan, que cumplan el propósito y todo eso, necesitan una condición especial para que eso se dé.
Y esa condición se llama llegar a ser una sola carne, que al final conduce el principio de la unidad, que es ser una sola carne. Y es que viviésemos en esa unidad, en ese amor y en esa funcionalidad, cumpliendo determinadas ordenanzas y principios bíblicos. El problema aquí es que muchas parejas hoy en día, más bien en lugar de practicar la unidad, practican el individualismo. O sea, no buscan la unidad ordenada por Dios, porque no quieren estar sujetos a lo que eso implica. O sea, no quieren tener ese compromiso. No quieren estar comprometidos con el cumplimiento de eso, de esas responsabilidades conyugales, de esas responsabilidades familiares. Por lo cual ellos viven en división, viven en conflicto intrafamiliar, y lo que realmente les interesa es satisfacer sus propias necesidades egoístamente. No quieren tener el compromiso de satisfacer al otro. Lo que siempre hemos dicho, las parejas muchas veces no se casan por hacer feliz al otro, sino por hacerse feliz ellos mismos, ¿no? Y bueno, Dios, el creador de la familia, nos ha dado unas herramientas que son las herramientas que se necesitan para construir ese muro de protección familiar que debemos construir alrededor de nuestro matrimonio. Y el producto de toda esta ignorancia, de esas herramientas, de todo lo que el Señor nos explica, el desacato a ese plan es obviamente el resultado. Es una vida sin propósito, sin dirección, sin conocimiento de cómo ser esos cónyuges funcionales y bendecidos. Así que, bueno, sigamos hablando de esos enemigos que tiene el matrimonio. Sí, aparte de eso existen otros enemigos también internos. Uno de esos principales enemigos internos es la inmadurez. La inmadurez, cuando una persona se casa inmadura, esto es el desastre. Sí. El desastre. Y si los dos son inmaduros, todavía peor. Para hablar de inmadurez, quisiera mencionar un poquito lo que es la madurez. La madurez es el máximo desarrollo del ser humano en todas las áreas de su vida. El máximo desarrollo emocional, espiritual, sexual, social e intelectual. Quiere decir que en todas estas áreas la persona sabe comportarse, sabe desempeñarse, sabe desarrollarse. Pero la madurez se adquiere desde la niñez. La madurez es el producto de lo que aprendimos desde que nacimos. La educación que nos dieron en nuestro hogar, la educación que nos dieron nuestros maestros, el entorno, etc. Dependiendo de ese grado de educación que cada uno de nosotros haya recibido, así se nos irá formando la madurez. Por lo tanto, hay personas maduras, otras medianamente maduras y otras inmaduras. Cuando vamos al matrimonio con un bajo grado de madurez, aparecen muchos conflictos a nivel emocional, espiritual, sexual, social e intelectual que llevan a la pareja a la división y muchas veces a la separación. Otro enemigo también grave de la pareja es la falta de intimidad. Y fíjate que la falta de intimidad es el resultado también de la inmadurez. Porque la persona inmadura no es capaz de intimar con su pareja. ¿Qué es la intimidad? La intimidad es poder compartir aquellas áreas privadas de cada uno en la pareja. Tú tienes tu privacidad, yo tengo la mía. Pero cuando tenemos intimidad, somos capaces de compartir esa privacidad entre los dos. Pero para eso se necesita, como les dije, ser maduros. Cuando en la pareja hay falta de intimidad emocional, por ejemplo, esa pareja no va a ser capaz de abrir su corazón, de expresar sus sentimientos, sus pensamientos, sus necesidades, lo que desea, sus planes, sus proyectos. No va a poder compartirlo.
a su pareja porque es inmadura, entonces va a haber una carencia de intimidad emocional. Lo mismo sucede en el área espiritual y sexual. Cuando no somos capaces de compartir con nuestra pareja nuestra situación espiritual, nuestra relación con Dios, lo que Dios nos dijo, nos mostró, o cuando no podemos compartir con nuestra pareja nuestras necesidades sexuales, etc. Todo esto es falta de intimidad. Y la falta de intimidad, pues también, como dijimos, trae conflictos a la pareja y se convierte en un fuerte enemigo interno. He visto muchas parejas que se están separando por falta de intimidad o por falta de madurez. Son los dos, creo que los dos enemigos más potentes que tiene la pareja son estos. Así es. Porque la personalidad y la intimidad es lo que desarrolla un buen matrimonio. Una personalidad madura y una intimidad madura desarrolla a la persona, al matrimonio y también como padres. Es preocupante cuando en la pareja no existe este tipo de madurez. Existen otras carencias también dentro de la persona que pueden ser también el producto de la misma inmadurez y son la mentira, el egoísmo, la violencia, la infidelidad, la desconfianza. Como podemos ver, todas estas son malas actitudes que salen del corazón de la persona. ¿Pero por qué salen de allí? Porque la persona lo siente por su misma inmadurez. Claro. Su misma inmadurez la lleva a sentirse de esa manera. Y su comportamiento deja mucho que desear. Y esto trae conflicto y por consiguiente destruye la relación matrimonial. Por eso también le llamamos enemigos del matrimonio. Son enemigos internos. Otros enemigos internos también es la falta de amor en la pareja. Si lo principal dentro de la relación, además de la unidad, es el amor. Porque el amor es el deseo de hacer feliz a la otra persona. Nos casamos por amor, o nos debemos casar por amor. Y por amor morimos muchas veces a lo que queremos por satisfacer al cónyuge. Por amor perdonamos. Por amor buscamos la felicidad del otro. Por amor nos damos nuevas oportunidades. Por amor nos reconciliamos. El amor es el motor que mueve todo dentro de la relación de pareja. Si hay falta de amor, hay conflictos de toda clase. De toda clase de conflictos. Por eso la falta de amor es otro de los enemigos fatales del matrimonio. También la falta de perdón. Sí, yo creo que en la relación de pareja es donde más conflictos se ven. ¿Por qué? Por la convivencia. La convivencia de la pareja de día y noche con personalidades diferentes, en algún momento vamos a chocar. Y esos choques traen ofensas. Y si esas ofensas no las perdonamos, ¿qué pasa? Nos vamos llenando de rencor y terminamos odiando a la persona. Pero desafortunadamente hay parejas que no se perdonan, que tienen años de haberse ofendido y no se han perdonado. Entonces esa falta de perdón se convierte también en una bola de nieve que termina con el matrimonio. Por eso también forma parte de sus enemigos. Las adicciones también son enemigos fatales del matrimonio porque destruyen la relación. La persona se concentra tanto en buscar aquella sustancia o aquella persona a la cual es adicta y descuida su matrimonio y termina separándose, termina abandonando a su pareja por seguir detrás de una adicción. Okay. El materialismo igual. El materialismo es aquella persona que solamente le interesa lo material y vive con la persona por lo material y vive con su pareja no para satisfacer sus necesidades emocionales, sino solamente vive para que le satisfagan sus propias necesidades materiales. La intolerancia es otro de los enemigos también del matrimonio. Cuando no toleramos el carácter de la otra persona, cuando no entendemos que somos diferentes y que por lo tanto vamos a tener muchas diferencias o choques que debemos aceptar para poder convivir. Pero la intolerancia también es otro de los enemigos del matrimonio porque si no nos toleramos terminamos separándonos, ¿verdad? Y otra bien grave es la irresponsabilidad, alguno de los dos. La falta de responsabilidad es un enemigo también bien grande porque no se cumplen los roles, no se cumple con las responsabilidades del matrimonio y eso destruye a cualquier familia.
Otro enemigo bien grande es uno de los principales de la mala comunicación. ¿Por qué la mala comunicación? Porque la comunicación es básica para desarrollar un matrimonio. A través de la comunicación expresamos sentimientos, pensamientos, necesidades, emociones. También comunicamos lo mal que nos sentimos o lo bien que nos sentimos. Con la comunicación resolvemos conflictos. Con la buena comunicación educamos a nuestros hijos. Desarrollamos nuestra intimidad. Es decir, uno de los motores. Un pilar. Uno de los pilares fundamentales en el matrimonio es la buena comunicación. Luego la mala comunicación se convierte también en un enemigo fatal del matrimonio. Los conflictos no resueltos también son enemigos internos del matrimonio, porque la pareja los va acumulando hasta que el día menos pensado explota toda esa olla de presión y la pareja termina divorciándose. El incumplimiento de roles o responsabilidades también son enemigos del matrimonio. Porque puede haber amor, pero cuando hay irresponsabilidad, la pareja termina chocando también y separándose. La falta de complementación es otro enemigo del matrimonio. Nosotros somos imperfectos. Nos necesitamos para complementarnos. Yo tengo fortalezas que mi esposo no tiene y yo lo complemento con mis fortalezas. Él tiene fortalezas que yo no tengo y él me complementa con sus fortalezas y de esa manera, entre los dos, sacamos adelante nuestro hogar. Pero cuando las parejas no, por egoísmo, no se complementan el uno al otro, eso trae división, trae conflicto y terminamos separándonos también separados por este grave enemigo. Y otra enemigo del matrimonio es la insatisfacción de nuestras necesidades. Muchas veces uno de los dos conoce la necesidad de la otra persona, pero no quiere satisfacérsela por egoísmo, porque están de pelea, por falta de amor. De pronto el esposo sabe que su esposa tiene la necesidad de sentirse amada, porque para nosotras la mujer, nuestra mayor necesidad es el amor, sentirnos amadas. Muchos esposos no se preocupan por satisfacer esa necesidad de amor de sus esposas. Entonces ella vive con esa insatisfacción de esa necesidad, le trae dolor y eso les trae conflictos. Cuando las parejas, conociendo la necesidad del otro, no se las satisfacen. Miren la cantidad de enemigos internos que tenemos con los cuales debemos luchar. Queremos que todas estas parejas que nos están escuchando vayan tomando nota de todos esos enemigos internos que hemos enumerado. Saquen una listica de sus propios enemigos, porque todos tenemos enemigos internos, no somos perfectos, no tenemos personalidades perfectas, así que en alguno de ellos estamos fallando. Tomen nota porque no pueden quedarse así. Ustedes no pueden quedarse conviviendo con su enemigo. Tienen que exterminarlos, sacarlos de raíz de sus hogares. Luego tomen nota y busquen la solución. También queremos hablar ahora de los enemigos externos. Sí. Porque imagínate, además de los internos, que son bastantes, ahora tenemos externos, que también son bastantes. Los enemigos externos, como lo mencionábamos ahorita, provienen del exterior. Son enemigos que ya no son como los que hablamos ahorita, que generamos nosotros, sino que están alrededor en el mundo, tanto material como espiritual. El primer enemigo que podemos mencionar son las maldiciones generacionales. En Éxodo 25 y 34 del 6 al 7 habla de que Dios es un Dios celoso que visita la maldad de los padres a los hijos hasta la cuarta generación. Pero también dice que también visita y bendice a miles de generaciones. ¿Verdad que Dios, bueno, quiero decirles que así como también mira, visita la maldad, también bendice, pero si a uno lo bendice con 4 años, al otro lo bendice miles de generaciones. Y quiero explicarle esto un poco.
Significa que hay cosas que se desarrollan en una generación, maldades que se desarrollan, pecados que se desarrollan en una generación. Y no es que el pecado lo vayan a pagar los hijos, porque bíblicamente eso no es cierto, sino que ese pecado los hijos lo ven. Ese pecado los hijos digamos que se impregnan de ellos, por decir el adulterio, por decir el abandono de la familia, la separación, la desintegración de la familia. Los hijos lo sufren, los ven. Y al final de cuentas lo van nuevamente a repetir en las próximas generaciones. Por eso vemos que hay familias en las que se separa el abuelo, se separa la mamá, se separan los hijos, y así 3 y 4 generaciones donde siempre se han separado. Y pues uno dice, bueno, ¿cómo así? ¿Por qué se repite lo mismo? Bueno, eso es lo que se llama maldiciones generacionales. También puede ser otro tipo de pecado, la adicción sexual, las adicciones a la droga, muchas cosas que uno ve que se repiten en la familia, llegando mucho a los extremos también cuando hay delincuencia. Hace poco salió en el periódico donde una familia, habían 3 generaciones, estaba el abuelo, estaban los papás y estaban los hijos. Era una banda de atracadores, imagínate tú. Una banda de atracadores que tuvieron que desarticular, eran como 25 personas. Familia. 3 familias, 3 generaciones. Estaban metidas ahí. Entonces, bueno, ¿cómo se explica esto? Maldiciones generacionales. Y bueno, es posible de que haya una pareja que esté luchando con esto, porque son cosas que vienen, no son genéticas, pero es casi como si fuera una genética espiritual, porque es un pecado que viene cabalgando a través de la familia, y habrá un momento en que toca romper, renunciar a eso y poder realmente ser libres, porque es algo que nos va a estar atacando permanentemente nuestra relación. Por otro lado, sabemos de que nosotros estamos inmersos en un mundo espiritual, y es un mundo espiritual que es de bondad, pero también un mundo espiritual que es de maldad. Y el mundo espiritual de maldad lo que quiere es destruir el plan de Dios. El plan de Dios es tener una familia sana, una familia bendecida, una familia que dé fruto. Pero el plan del enemigo es destruir eso, es lo contrario, destruir. Y no podemos ignorar las acechanzas del mal. No podemos ignorar de que tenemos una lucha espiritual. Una lucha espiritual que se genera en las huestes de maldad, en los principados, en las potestades que quieren destruir nuestro matrimonio. Y para esto, por eso es que las parejas que no se unen espiritualmente y no luchan y no están cerca del Señor, sufren mucho, porque es cuando uno no se explica, que diga, bueno, estamos bien, y de pronto se forma un conflicto de una bobada, de algo sencillo, ¿verdad? Sí. Y las parejas se vuelven como enemigos, pero los enemigos no son ellos. La palabra dice que la lucha no es contra carne ni sangre. Así es. Ellos no son los enemigos, solamente que hay una influencia espiritual que es la que trata de destrozar la familia, la unidad de la pareja. Así que es importante que sepamos esto, que identifiquemos que muchas cosas de las que suceden no tienen una explicación en la carne, sino son más que todo espirituales. Por eso insisto nuevamente, en que debemos tener una conexión con Dios, que es el único que nos puede dar la cobertura ante este tipo de situaciones y ataques espirituales, enemigos espirituales. Hay otros enemigos externos que ahora son producto de la modernidad. Es lo que se llama los enemigos el enemigo de las redes sociales, donde ahí está metido todas estas
redes que, bueno, muchas veces sirven, son positivas, pero mal manejadas pueden causar mucho daño al matrimonio. Así es. Principalmente porque nos aíslan, porque tratamos más entonces de intimar con las personas de afuera que con nuestra propia pareja, a través de pronto de la conversación, de la parte de estar pendientes de qué es lo que está pasando afuera. Yo veo que las parejas muchas veces se reúnen en un restaurante y cada uno está pegado al celular hablando con otra persona o revisando para ver cuál fue el último post de fulanito de tal y diciendo que o haciendo algún comentario. Entonces se pierde esa conectividad, esa conexión con la persona que debería, que está más un buen momento. Se pierden de vivir un buen momento. de vivir buenos momentos. Entonces, las redes sociales, aunque sirven para muchas cosas, pues para mantenerlos en contacto, pero también podrían dañar mucho a las parejas. Usada irresponsablemente. Usada de una manera irresponsable. Yo conozco por lo menos varias parejas que se han separado por la influencia de las redes sociales, porque a través de estos medios han iniciado aventuras amorosas con otras personas desconocidas y que terminan separando a la pareja. Así es. Muchos divorcios han sido por esta causa. Así es. Y bueno, también hay otras influencias o enemigos que son las influencias de amistades que son negativas. Así La verdad es que la pareja debería rodearse de amistades que le sumen a la relación. Y muchas veces tenemos amistades que en lugar de sumar, lo que hacen es que restan. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque las amistades deben ser amistades de los dos, ¿sí? Amistades de la pareja, para que puedan salir juntos en pareja, para que puedan vivir las etapas similares. Las parejas generalmente se unen de acuerdo a su edad, de acuerdo a sus actividades, a la época que estén viviendo. Parejas afines. Entonces son parejas afines. Bueno, muchas veces no tenemos amigos que son solteros, que les gusta la vida de solteros y es amigo de uno solo de los que son parte del matrimonio. Entonces ellos obviamente jalan a esa persona a hacer cosas de soltero que no tienen por qué estar haciendo. Así que por ese lado, además de los malos consejos, que muchas personas que no están comprometidas con el matrimonio, por ejemplo, vemos mucho el caso, hemos encontrado parejas así, donde de pronto uno de los dos se hace amigo de una mujer o un hombre que es divorciado. Entonces empiezan a vivir también las mismas consecuencias de ese que se divorció, porque entonces son los consejeros y tratan de hacer lo mismo con esa pareja. Así que realmente también hay que tener mucho cuidado con las amistades que elijamos, que sean amistades que sean aceptadas por la pareja y que además de eso, como les decía, le agreguen un valor a la relación y no vayan a ser destructivos, tóxicos para la relación. Las otras influencias negativas que podemos tener, enemigos que podemos tener, es por ejemplo la televisión. La televisión se ha convertido hoy en día en un educador para muchas parejas y muchas familias. Encontramos en la televisión de pronto lo que está sucediendo en otras regiones, porque hoy en día la televisión tiene la característica de que se ha vuelto global y no es una televisión que es colombiana nada más, porque hoy en día la televisión es en redes, no es una televisión que se genera aquí en Colombia. Cuando hace unos 20 años lo que uno veía eran los programas que se hacían en Colombia. Entonces se hablaba de las costumbres de Colombia, y se controlaba, obviamente, había un control donde se decía no se pueden presentar este tipo de escenas porque aquí en Colombia no se presentan. Pero resulta que hoy en día
la televisión es global a través del Netflix y todas estas, de Amazon Prime y todas estas cadenas que traen episodios que se generan en Rusia, en Alemania, en China, en Japón, en Estados Unidos. Entonces nos muestran muchas costumbres de gente que no son las nuestras. No son las nuestras. Y de pronto hay un libertinaje, una libertad. Nosotros nos pusimos hace poco a mirar una serie solamente para observar casualmente este fenómeno. Y les contamos de que el ejemplo que se está dando, hay que tener mucho cuidado con esto, hay que tener mucha madurez, pero el ejemplo que se está dando en esas redes de televisión es tremendamente nocivo para la familia. Porque eran familias donde había homosexualidad, las parejas se daban permiso para intercambio de parejas, muchas cosas negativas. Cuando los homosexuales iban y se visitaban en la familia y el papá del muchachito le decía suegro al otro como si nada, como si fuera algo natural. Y no había nunca una búsqueda de una solución, que era lo que más me llamaba la atención. Sí, había un joven o una joven que se identificaba con el sexo masculino y quería ser hombre. Entonces ni siquiera le dijeron, vamos a darte una ayuda, vamos a ver. No, lo aceptamos, sí, está bien y todo. Aplausos. Entonces la ayudaron. La ayudaron a que fuera eso. Entonces esas influencias negativas de la televisión son devastadoras también para la familia cristiana. La influencia del modernismo, que también prácticamente va junto con esto, hace que estemos como influenciados con una manera diferente de ver la familia. Costumbres diferentes. El modernismo está diciendo que ya la familia no es importante, que ya no es necesario casarse, que ya los hijos, ¿para qué tener hijos? Que más bien no tengamos compromiso con el matrimonio, no tengamos compromiso con un matrimonio largo, que cuando hay un problema mejor es separarse, que el divorcio está que es lo primero, que no tienes por qué aguantarte. Entonces, muchas cosas del modernismo que realmente son destructivas. Van totalmente en contra del plan de Dios. Van en contra de lo que Dios dice para la familia. Tiene nada que ver con el plan de Dios. Y por último, las influencias negativas de la familia extendida. O sea, parece mentira, pero a veces los padres, los hermanos, los suegros, son influencias negativas. Hemos encontrado que cuando hay conflictos en la pareja, entonces cada bando coge participación, ¿verdad? En esto. Entonces no, pues si te hizo eso, ¿cómo? No te lo aguantes, sepárate. Esos son los consejos que dan. No le dices, ven acá, busca a Dios, busca una consejería. No, sino que no tienes que aguantarte eso. Sepárate. O sencillamente si te la hizo, pues hácela nuevamente. No te preocupes. Así que realmente estamos delante de una cantidad de enemigos externos que nos están poniendo a pensar mucho y a saber de que tenemos que estar firmes y sobre todo buscando mucho la ayuda espiritual, la ayuda de Dios para sobrepasar y vencer esos enemigos. Así es. Entonces todo esto de lo que le hemos hablado anteriormente debe llevarnos primeramente a hacer un alto en nuestra vida de pareja para examinarnos, ¿verdad? Pero también para exaltar a nuestro Señor Jesucristo, reconociendo su soberanía, su poder, su sabiduría, para diseñar el plan perfecto del matrimonio para la humanidad. A pesar que exista actualmente todas estas situaciones disfuncionales que acabamos de mencionar, que son enemigos externos del matrimonio, gracias a Él tenemos una salida. No debemos conformarnos con los nuevos tiempos y dejarnos
dejar que esos nuevos costumbres o tendencias destruyan nuestro matrimonio. Nosotros somos privilegiados al conocer a Dios, al conocer su palabra y a conocer ese plan que Él ha diseñado para el matrimonio, y ese es el plan que funciona. Es el plan que construye familias funcionales, familias felices, familias con propósito. Y damos gracias a Dios porque nosotros formamos parte de ese propósito del Señor, y ustedes que nos escuchan también forman parte de ese propósito. Somos parejas, familias privilegiadas, protagonistas de la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por esto, pero sin dejar de también alertarlos sobre los probables enemigos que de pronto se han filtrado en algunas familias, y ya conociéndolos los pueden identificar mejor para erradicarlos, ¿verdad? Entonces este tema, a pesar que todos conocemos del Señor y conocemos su palabra y lo que Él ordena, debemos estar alertas, porque estamos rodeados de muchos enemigos, como ya dijimos, tanto externos como internos, que atentan contra el matrimonio, ¿verdad? Entonces, la meta es reunirnos como pareja para evaluar profundamente el estado de nuestro muro de protección matrimonial. Porque, como venimos diciendo, nuestra familia debe estar rodeada por un muro de protección. Y ese muro está formado por aquellos principios bíblicos que Dios ha establecido para el matrimonio. Hay entonces que revisar nuestro muro, a ver si tal vez hemos permitido la entrada de alguno de esos enemigos a nuestra vida, los cuales son causantes de nuestros conflictos actuales o conflictos pasados que no hemos resuelto y que ahora llegó el momento de combatirlos. Muchas veces nos acostumbramos a vivir con ellos, a convivir con esos enemigos, porque pensamos que no hay solución, no conocemos la salida y vivimos de conflicto en conflicto, pero no debemos acostumbrarnos a ellos, tolerarlos o aceptarlos. Debemos combatirlos. Por eso hoy les estamos haciendo esta invitación a evaluar sus muros de protección y mirar a dónde están las debilidades para empezar en el proceso de combatirles. Porque Claro. en esta charla vamos a indicarles cómo destruir esos enemigos. Hacer una evaluación del muro, identificar cuál es la respuesta que vamos a hacer, a Sí. dar, porque esta presencia de enemigos internos, externos, que hemos estado mencionando anteriormente, realmente deben ser atacados. Debemos hacer una lista de estos enemigos identificados para entonces entrar a planificar la manera de eliminarlos de nuestra vida, de nuestra familia y de nuestro hogar. Precisamente el taller que se hizo la semana pasada es un taller de identificación, Claro. ¿verdad? Ese taller de identificación de los enemigos, ahí tenemos clarito en qué Así estamos es. fallando. Así Si es. alguno de esos principios no los estamos cumpliendo, estamos dándole lugar a que ese enemigo siga conviviendo con nosotros. Y con este listado entonces nos disponemos ahora a combatir y erradicar de nuestra familia esos enemigos que quisieron derribarnos. Pero no van a poder. Pero no han contado con el poder sobrenatural de nuestro Creador y fundador de la familia y el fundador de la familia y del matrimonio. Entonces, es tiempo de restaurar nuestro muro. Vamos a ver cuáles son esos pasos que debemos dar para restaurar nuestro muro. Sí, este es el tiempo de restauración del muro, como decía mi esposo. Vamos a mencionarles cuáles son esos pasos. El primero es creer que Dios tiene el poder para restaurar tu relación quebrantada. ¿Por qué será que Dios tiene el poder para restaurar? Primero, porque Él es un Dios poderoso.
todopoderoso, todo lo puede. Pero también porque a Él le duele que nuestra relación esté quebrantada. ¿Por qué le duele? Porque Él es el fundador del matrimonio. Él fue el que creó el matrimonio, Él fue el que creó la familia. Y por ser su creador, Él le duele ver que esa creación esté tratando o esté siendo tratada de destruir por sus enemigos. Entonces Él está interesado en restaurar nuestras familias. Jesús le dijo a sus discípulos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Y el que llega al Padre, yo no le echo fuera. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos al Señor de nuestro lado. Él es el camino para llevarnos al Padre. Y el Padre es el Padre restaurador. Así como fue un Padre creador del matrimonio, también es un Padre restaurador del matrimonio. Tenemos abogado en el cielo, como dice la palabra. Tenemos al Todopoderoso. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así es. Si Dios está con nosotros, no hay enemigo que prevalezca. Entonces, ¿por qué vamos a permitir que en nuestra familia existan esos enemigos que nos están destruyendo? ¿Por qué? Si Dios nos está dando una salida, ¿verdad? Jesús es el camino al Padre. Como les decíamos, el Padre es restaurador. Dios restaura también relaciones familiares. Entonces, por eso en este momento queremos invitar a cada pareja para que tome la decisión de entregarle al Señor su matrimonio, su familia, sus relaciones familiares, aquellas relaciones o circunstancias que han quebrantado o destruido a tu matrimonio o lo están destruyendo, que te están dañando ese muro de protección. Esos enemigos que has identificado que tienes en tu matrimonio, eso tiene una solución. Está Dios interesado en ayudarte a salir de ellos. Así es. Entonces, queremos que en este momento ustedes se apropien de una palabra que está en la Biblia. Y estas palabras son unas promesas que nos ayudan a creer en esa restauración que nuestro Dios nos está ofreciendo. Hay una palabra en Juan 15, 7 que dice, una palabra del Señor Jesucristo que dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros le pedimos que destruya esos enemigos de nuestro matrimonio, Él lo va a hacer. Pero la condición es que nosotros tenemos que permanecer en el Señor. Así es. Si ustedes permanecen en el Señor, pegados a la vid, porque Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Si permanecemos pegados a esa vid llamada Cristo y la palabra de Cristo permanece en nuestra vida, o sea que la obedecemos, tenemos garantizada la victoria. Que todo lo que le pidamos, Él lo va a hacer. Si tú le pides la restauración de tu matrimonio, o la restauración de aquellas áreas en conflicto o que aleje a tus enemigos de tu vida, Él lo va a hacer. En Jeremías 29:11 hay otra palabra que dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. O sea que Dios conoce nuestros pensamientos, nuestros deseos y está dispuesto a satisfacerlos. También en Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Fíjense qué sencillo es, dice el Señor: clama a mí y yo te responderé. Claro, lo tenemos Solamente a él para tenemos eso. que clamar, pero clamar con fe, permaneciendo en Él, y tu problema será solucionado. Y en Jeremías 33:6 dice: he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré
les revelaré abundancia de paz y de verdad. Así es. Él tiene sanidad para nuestro dolor. Él tiene medicina para nuestro problema. Él puede sanar nuestros matrimonios. Él puede sanar nuestro dolor, nuestros corazones si han sido heridos por los enemigos. Él tiene el poder para hacerlo. Basta con creer y permanecer en Él y Él lo va a hacer. Miren qué tranquilidad nos da saber que por muchos enemigos que tengamos, tenemos a Dios de nuestro lado. El tercer paso que debemos tener en cuenta es orar. Una vez que ya hemos identificado los enemigos que tenemos y que nos hemos llenado de fe, sabiendo que el Señor puede resolverlo y sanarlo y destruirlo, entonces debemos orarlo. Orarle al Señor en este sentido. Orar en el Espíritu. ¿Qué es orar en el Espíritu? Es conectar mi espíritu con el Espíritu del Señor. Y clamar por sanidad, por restauración de nuestras relaciones, si han sido quebrantadas, si han sido rotas. Y aferrándonos a la promesa que les acabamos de leer, sabiendo que Dios tiene poder y tiene el deseo de restaurar nuestras vidas. Y en el nombre de Jesús, echar fuera de nuestra vida y de nuestra familia a todos esos enemigos internos y externos que se han podido identificar y que han estado quebrantando o destruyendo nuestro muro de protección. Pero llegó el día en que ya toca hacerlo. Este es el momento en que ustedes deben tomar esa decisión de orarle al Señor sabiendo que solamente Él va a poder reconstruir y restaurar ese muro que ha sido resquebrajado. Y bueno, esta parte de lo que tú has mencionado, que la intervención divina, es la primera parte, yo diría que un bloque de los 3 primeros pasos que son importantes, son imprescindibles. O sea, nuestro primer acercamiento a la resolución de este problema tiene que ser espiritual. Tiene que ser la búsqueda de Dios. Creyendo, hablando la palabra, ¿verdad? Y declarándola, ¿verdad? Y bueno, junto con eso, el tercer punto, que era avanzando en las promesas que Él tiene para nosotros. Así ¿verdad? es, con base en la palabra. Con base en la palabra. Pero, ¿sabes? Nosotros nos hemos dado cuenta que por la experiencia de muchas parejas, que solamente se les da hasta aquí, hasta este punto, las recomendaciones, y muchas veces no avanzan. Sí oran, sí creen en la palabra, sí la pronuncian y todo lo demás, pero hace falta también algo que dice la palabra, y es que a la fe hay que ponerle obras. Así es. No solamente quedarse en la oración, hay que actuar. Hay que actuar. O sea, actuar es hacerse responsable de provocar los cambios en su familia, en sus relaciones que están quebrantadas. Así es. O sea, hay que hacer las cosas. Si no cumplimos los roles, hay que empezar a cumplir los roles que le corresponden. Y entonces Dios traerá su gloria por la obediencia a su palabra, y Él nos va a respaldar y va a hacer lo que sea necesario, porque los cambios no van a ser fáciles. ¿Ya? Entonces uno hace lo fácil y Dios hace lo difícil. Así ¿ya? es. Muchas veces las personas, las parejas se sienten víctimas, lloran, se entregan al dolor, le echan las culpas a Dios, le echan las culpas a la gente, al clima, a la situación económica, a todo, y menos se miran así. Entonces ya no. Dejen de sentirse víctimas, dejen de entregarse al dolor, más bien ese dolor entréguenselo a Dios y levántense a hacerse responsables de los cambios que tienen que hacer. O sea, hay que actuar, ¿verdad? Pero al mismo tiempo
deben buscar entonces la restauración. No solamente es la parte de cumplir responsabilidades, sino hacerse cargo de su propio ser, de buscar la restauración del carácter de cada uno. Y eso se logra de crecer en madurez, de hacer esos cambios, porque ahorita hablábamos de que los principales enemigos eran más bien internos y eran problemas de inmadurez. Entonces tenemos que buscar la restauración del carácter de cada uno. Y eso se logra con la presencia de Dios. Dios es el único, el Espíritu Santo es el único que puede restaurar el carácter, pero obviamente que tenemos que ser responsables, hacer lo que nos corresponde hacer. Bueno, ya que también hemos identificado las grietas que hay en nuestro muro de protección, hay que entrar a trabajar, a cerrar, a reforzar esos sitios vulnerables, esas áreas debilitadas, para que el enemigo no vuelva a entrar o no entre, ¿verdad? Porque sabemos de que cuando entra, él no viene para ayudar, él no viene para hacernos mejor, hacernos felices. Aparentemente, muchos equivocadamente dejan entrar el enemigo porque piensan que le da felicidad. Por ejemplo, en el caso del adulterio, es una puerta abierta buscando satisfacciones, pero lo que viene el enemigo ahí es buscando robar, matar, destruir, y se lleva por delante la familia, se lleva por delante la economía, se lleva por delante hasta la salud. Hasta los hijos. Y los hijos y todo esto. Sí. Así que si vamos a reforzar, por ejemplo, refuercen la comunicación con el diálogo profundo y empático a nivel de sentimientos. Desarrollen la intimidad emocional, la intimidad espiritual, expresando el amor de todas las maneras que lo puedan hacer, diciendo lo que sienten, diciendo lo que necesitan, lo que anhelan, ¿verdad? Es importantísimo la unidad espiritual, orando juntos en pareja o como familia. Involucren a sus hijos también en esto, enséñenles de que podemos clamarle al Señor y que Él responde. Así que únanse con sus hijos también por sus propias necesidades, las necesidades de los hijos, y denle la gloria a Dios en cada cosa que Él va a hacer, ¿verdad? Así que mira, son acciones, o sea, no son cosas que solamente es doblar rodillas y quedarse allí haciendo lo mismo. No, pues tenemos que en general fortalecer las relaciones en todas las áreas. O sea, es un trabajo arduo, hay cosas que hacer, hay asuntos que tenemos que, por ejemplo, ese taller que nosotros les colocamos, hay que dedicarle tiempo, hay que ver el video nuevamente, hay que concentrarse en ellos, escribir, buscar una agenda, o sea, son cosas de acción y luego comprometerse a trabajar en ello, ¿verdad? Hay que ser responsables con esto. Y luego que se tenga esto, otro paso más es luchar juntos con el enemigo. O sea, no es cuestión de uno solo, son los dos. Los dos. El uno tiene que orar por el otro, el uno tiene que apoyar. Si uno está luchando contra su carácter por cosas malas que tiene que arreglar, el otro tiene que apoyarlo. Juntos tenemos que trabajar, porque no podemos avanzar solos y mucho menos avanzar sin Dios, porque aquí se trata de que poner a Dios en la mitad, ejercer el poder de la palabra de Dios, y entre los dos, como dice la palabra, cordón de 3 dobleces no se rompe. No se rompe jamás. Y ese cordón de 3 dobleces es la pareja, que son 2, y el Señor. Ya de tú qué lindo. Ahora, ¿qué dice Hebreos 4:12? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, tenemos una arma poderosa en contra de todos los enemigos
del matrimonio. Y esa es la palabra de Dios. El enemigo apenas oye la palabra sale huyendo. Porque la palabra tiene el poder Sí. de que no regresa vacía. Actúa sobre lo que nosotros declaramos. Es una Hacia palabra dónde la que- proyectamos. hacia donde la proyectamos. Y termina siendo aquello que nosotros creemos Así que es. va a ser. Ese es el poder de la palabra. También hay que luchar. También tenemos que, como esta es una lucha contra los enemigos, y tú no vas a una lucha descubierto, tú no vas a ir a una lucha en camisa y en pantalón. Tú necesitas, cuando vas a una guerra, necesitas ponerte una armadura. Y Dios, mira, en Efesios 6:13, Dios nos entrega la armadura de Dios. A él no se le escapa nada. Y a mí me encanta la armadura de Dios porque tiene un sentido muy práctico, espiritual, pero es práctico también. Mira que dice que, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, primero, tener en cuenta de que Él es el que nos da la fortaleza, ¿verdad? Acerquémonos a Él y si queremos ser fuertes, Él es el Dios de la fuerza. Él es el que nos da la fuerza, ¿verdad? Y luego entonces nos empieza a hablar de cómo es esa armadura con la que debemos vestirnos. Y yo quiero decirles algo, si quieren entrar en la batalla y ganarla, tienen que vestirse con toda la armadura de Dios, Así es. para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea que sabemos que nuestra lucha, ya lo decíamos ahorita, no es contra mi Carne pareja, ni sangre. contra carne ni sangre, sino es una lucha espiritual, Espiritual. contra todo lo que se levanta contra el matrimonio. Mira lo que dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Qué tremendo esto. Tremendo ejército contra Sí. nosotros. Por tanto, dice, toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir el día malo y que habiendo acabado todo, estemos firmes. Firmes. Qué hermoso. Mira cómo es esta armadura. Dice primero, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. O sea, ese es como el chaleco antibalas. O sea, la verdad. La verdad es la que está en la palabra. Si tú tomas la palabra del Señor, que es la verdad, o le pides a Dios que te revele cuál es la verdad de tu matrimonio, de tus enemigos, que es lo que hemos venido clamando a Él, es como si te pusieras el chaleco antibalas, porque allí no va a entrar nada a tus partes más vulnerables, porque el chaleco antibalas está del cuello hasta el ombligo, que es donde están los órganos principales. Entonces, ¿qué es importante? Que nosotros ciñamos nuestros lomos con la palabra, porque nos protege cosas importantes. Dice también, vestidos con la coraza de justicia. La coraza de justicia en los guerreros anteriores eran como una placa que se ponía dura para que no entraran, Un escudo. como un escudo, pero puesto sobre el pecho. Y eso me está diciendo a mí de que ahí está la justicia de Dios, se debe cumplir siempre. Y esa es una gran protección de nosotros. Cuando creemos en la justicia de Dios, cuando dice en su palabra de que el justo por la fe vivirá. ¿Ves? Es la vida de lo que estamos hablando ahí. Y también dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, que es que para mí los pies son los que dan dirección y los que dan el camino. Así que con los pies avanzamos. ¿Con qué avanzamos? Con el Evangelio, conociendo el Evangelio. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con la cual podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. O sea que son los pensamientos que vienen, que te dicen, esos son los dardos del enemigo, que te hablan a la cabeza y te dicen, haz esto, no te quedes, no seas bobo, no te dejes, vete con fulano, vete con el otro. Esos son los dardos del enemigo. Con el escudo
de la fe, nosotros vamos a estar apagando todos esos dardos del enemigo. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, el yelmo. El yelmo de la salvación es lo más importante que nosotros tenemos. La salvación es lo más importante que nosotros tenemos, ¿verdad? Orando, finalmente dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, hasta que con todo esto nosotros nos cubramos y llevamos a la batalla una gran protección. O sea que es bien importante que podamos nosotros finalizar de esta manera con la fe, con la oración, con el escudo, con la gran protección que Dios nos da, y con esto vamos a salir vencedores. Amén. Hasta este momento, pues creo que hemos hecho un diagnóstico, hemos identificado los enemigos, hemos escrito todo, tenemos claro en dónde luchar, sabemos con quién contamos, que contamos con el Señor, que contamos con armas espirituales, así como hay batalla espiritual del mal, nosotros tenemos la palabra, tenemos toda nuestra protección de parte de Dios. Entonces ahora vamos a proponernos entrar en esa batalla para derribar todas esas acechanzas del mal, todo ese carácter que tiene que cambiar. Vamos a clamarle al Señor para que lo haga. Vamos a entrar ahora en un tiempo de ministración en la cual estaremos clamando al Señor para que haga la transformación, porque el tiempo comienza en el día de hoy. Vamos a estar clamándole al Señor por esos cambios que tanto anhelamos en nuestro matrimonio.